Este lunes falleció a las 7:35 de la mañana a los 88 años de edad el Papa Francisco, quien por más de 12 años se convirtió en el sumo pontífice número 266 de la Iglesia Católica, que se mantuvo al frente de esta institución como el primer Santo Padre latinoamericano y el primer Papa jesuita de la historia. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Así anunciaba en un videomensaje el cardenal Kevin Joseph Farrell la muerte del Papa Francisco. La hora de fallecimiento, las 7:35 hora local. Francisco no había participado en ninguno de los ritos de la Semana Santa debido a su recuperación tras haber pasado 38 días en el hospital por una neumonía bilateral. Sin embargo, este domingo sorprendió en la plaza de San Pedro al salir al balcón de la logia central de la fachada de la basílica para la bendición Urbi et Orbi. Tras desear feliz Pascua con voz entrecortada y con visible dificultad respiratoria, dio paso al maestro de ceremonias, Diego Ravelli, para que leyese el mensaje ante las cerca de 50.000 personas congregadas en la plaza de San Pedro para la misa del Domingo de Resurrección. En el discurso, el Papa incidió en la importancia del desarme para lograr la paz y tras finalizar el acto recorrió la plaza de San Pedro en papamóvil durante varios minutos e incluso detuvo el vehículo para bendecir a algunos niños. Pero se le notó muy ausente y con dificultad en los movimientos. Durante la mañana recibió a Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, en su residencia de Casa Santa Marta para un breve saludo e intercambiar una felicitación por la Pascua. Para ampliar el entendimiento sobre esta lamentable pérdida para el mundo entero, nos conectamos por la vía digital con un gran amigo de fe de esta casa, el padre Pedro Freites. El padre Pedro Freites fue consultor del Pontificio Consejo de Comunicaciones del Vaticano y también fue director para Radio Vaticana en América Latina y el Caribe. Padre, muchísimas gracias por su participación en un día trascendental para la historia contemporánea ante la huella imborrable que ha dejado Francisco, no solamente en el Vaticano, sino en este extracto, este lapso de la humanidad. Cuéntenos, por favor, lo que en el día de hoy han sido sentimientos encontrados para el mundo entero. Bienvenido. Gracias, querido amigo José Pernalete, y a todos los televidentes con los cuales podemos compartir nuestro dolor, nuestra tristeza, el luto de toda la humanidad por este hombre de Dios, que con humildad puedo decir que el Papa Francisco murió con las botas puestas hasta el final. Es así que ayer su última aparición ante el mundo, ahí en la logia donde apareció por primera vez cuando fue electo en el 2013 como sumo pontífice, apareció ayer para impartir la bendición a la ciudad y al mundo, que esa bendición los últimos momentos, su hora estaba cerca, ya él lo presentía, lo sentía después del deterioro de su enfermedad, pero muere precisamente el lunes santo, cuando los cristianos estamos celebrando el primer día de la resurrección, es decir, del donde Dios en la persona de Cristo asume la muerte para devolvernos la esperanza de la vida, es decir, que la muerte no es la última palabra, que sí hay vida después de esta vida. Y precisamente desde la fe sacerdotal, puedo decir que el Papa Francisco creyó, confió y sintió la presencia y la llamada de Dios y creyó profundamente en la palabra de Jesucristo, el Señor, cuando nos dice, el que cree en mí tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, que este es providencial, que en medio de la tristeza y del dolor que vivimos los cristianos es un momento para alabar y bendecir a Dios por el don maravilloso de la vida del ministerio apostólico del Papa Francisco, quien fue un hombre que salió al encuentro del dolor, del sufrimiento humano, que le tocó abordar problemas tan delicados, problemas tan tras- transversales dentro de la vida del mundo. Le preocupó mucho el tema de la migración, de la pobreza, de los marginados, de la cultura del descarte, del carrierismo para los sacerdotes que solamente piensan en el ministerio como una forma de correr aceleradamente hacia el El Papa progreso, el Francisco crecimiento y el poder. Luchó contra lo que llamaba él la cultura de la impunidad, contra la pedofilia, desmanteló
y varias acciones. Imagínate el caso del cardenal Timothy Theodore McCartney, que fue destituido y reducido al estado laical. Pues hombre, en estos 12 años, un mes y 12 días que tenía el Papa Francisco en el ejercicio de su ministerio apostólico como sucesor de Pedro y de estos grandes papas como fue Juan Pablo II y Benedicto XVI, el desafío permanente que se planteó fue la necesidad de conversión de toda la iglesia por una opción fundamental por los pobres, para conducirlos a su liberación. El Papa fue un hombre que trabajó por la paz, por la conciliación, por el diálogo con el mundo, con las distintas culturas, con los judíos, con los hebreos, con los musulmanes, con los ateos. Imagínense esa visita de un primer papa a Irán, cuando estuvo en Sudán, en África, cuando visitó nuestros pueblos de Latinoamérica. Lamentablemente él tenía como proyecto visitar a su tierra natal, Argentina, que hoy lo llora profundamente, porque fue lo que yo defino que el Papa Francisco fue un sacerdote y un obispo que yo lo catalogo como el hombre de la sencillez, de la humildad, del desprendimiento, que nunca le gustaron los lujos, que tomó precauciones y con dolor quería volver a su Argentina, pero se esperaba su tiempo y se creía que podía hacerlo en el presente año 2025, pero llegó la hora de la partida a la patria celestial. En Argentina eh, le tocó enfrentar situaciones muy difíciles, una Argentina traspasada por una seria polarización política, donde él, que conocía muy bien la cultura argentina, las luchas, los enfrentamientos, pero pudo tener un criterio muy firme frente a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, frente a Alberto Fernández, a Macri y a Milei, que no es que era un papa que era controversial, claro. Lo que pasa es que hay un falso error, mi querido amigo, que cuando se elige un papa se cree que se está eligiendo un dios. No, el papa es un hombre con luces y sombras, con cualidades, con virtudes, tienen una personalidad totalmente distinta. En nada se puede parecer San Pedro al Papa Francisco, ni tampoco el Papa Francisco tiene características propias del Papa Juan Pablo II o Juan Pablo I o del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Cada papa es un hombre que sale escogido para asumir las riendas de la iglesia y remar mar adentro en medio de las turbulencias y dificultades que se les presenta a la iglesia. Y precisamente una de las tareas que le tocó enfrentar a él en 2019, no podamos olvidar cómo le pidió y removió a toda la cúpula eclesiástica de los obispos de Chile para enfrentar sexuales de las víctimas que ya habían hechos, también con el caso del padre Marcel Maciel, los Legionarios de Cristo, otras organizaciones, cuántos sacerdotes destituyó y redujo al estado laical porque ya estaban involucrados en delitos o crímenes de esta naturaleza. Es un papa que nunca se quedó callado y que puso el dedo en la llaga de los problemas sociales que agobian al hombre de hoy. Habló incesantemente contra el armamentismo, llamaba al desarme, que si se invirtiera más en educación, en salud, tendría menos problemas, y que un problema político, si los políticos trabajasen correctamente por el bien, no habría del bien del común, el bien de la humanidad, no habría tantas guerras, tantos desequilibrios sociales, políticos y económicos. Por lo tanto, en él tenemos que ver al hombre abierto, al hombre humilde, sencillo. Yo lo llamo del desprendimiento porque con aquella sencillez que se despidió de su hermana, de su clero allá en Buenos Aires, pensando regresar en pocos días, ya no regresó, sino de allí partió definitivamente a la vida eterna. Es así que hoy es un día para los cristianos que también tenemos que unirnos en oración y pedirle con fe, con confianza al Espíritu Santo que ilumine las mentes y los corazones de todos los cardenales electores, que son 135 cardenales que entrarán aproximadamente a partir del 6 o 7 de mayo en el cónclave, es decir, cerrados con llave para elegir al próximo papa. Y dentro de todos esos cardenales, del 80% de los actuales, está precisamente los ha elegido o los ha creado el Papa Francisco. Es decir, en mi
pobre interpretación, el que salga electo, al menos que sea uno de los anteriores, seguirá la línea más o menos del perfil pastoral y eclesial del Papa Francisco, quien trató de hacer unas reformas profundas, de atacar la impunidad, de atacar la corrupción que ya se veía venir y que estaba muy presente en el IOR, Instituto per la Opera Religiones del Sí. Vaticano, que no es un banco, sino que era en cierta forma para algunos como un paraíso fiscal, pero él le tocó enfrentar, destituyó a varios presidentes del banco, sacó a varios y algunos Sí. están en juicios. Ahí tenemos el caso del que era el cardenal sustituto, que también eh, los sacó porque el Papa no podía soportar esas cosas. Entonces, limpieza y corrupción cero era parte del desafío permanente que él tenía planteado. Por Padre, ello, así es. luchó en el 2022 Sí. contra el abuso y el poder y le quitó privilegios. Imagínate a una orden tan poderosa como el Opus Dei. Quizás hoy el legado de Juan Pablo II, perdón, del Papa De Francisco no Francisco, lo de podemos Francisco. mirar porque todavía está muy fresco, Sí. pero es importante recordar que también lo podríamos llamar el Papa de la Misericordia, Sí. que cuando fue electo lo primero que gritó ante el mundo: oren por mí, consciente de la gran responsabilidad y el peso tan grande que caía Inolvidable, sobre su inolvidable eso. humanidad Sí. para conducir a la iglesia en estos tiempos tan complejos, grises y enmarañados, sobre todo la situación que vive la iglesia y el mundo actual. Profunda, muy profunda la huella del Papa Francisco. Sin duda que su legado representa un gran peso para quien vaya a ser seleccionado a ese cónclave que usted nos anuncia y que nos ha analizado en el día de hoy por encima, porque sin duda que es una conversación que pronto espero volvamos a tener a través de esta señal. Padre, la bendición, por favor, para toda nuestra audiencia de su parte, por favor, se la pedimos de inmediato. Que Dios Todopoderoso envíe espíritu de sabiduría, de inteligencia, y a todos los cristianos que hoy están tristes, es un momento de orar por el bien de la humanidad, para que Francisco nos siga guiando y nos ayude a tener un espíritu de luchar y de trabajar por la paz, por sembrar esperanza donde hay desespero, para luchar por la liberación de los pueblos oprimidos. Que Dios Todopoderoso les bendiga a todos ustedes y nos ayude a encender la llama de la esperanza. Amén. Amén, y que así sea también hacia usted y su familia, Padre. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tan profunda reflexión. Hasta la próxima. Conversábamos con el Padre Pedro Freites. El Padre Pedro Freites fue director de Radio Vaticana para América Latina y el Caribe. Estuvo también presente en el cónclave al momento de la muerte de Juan Pablo II, y como vimos en su análisis, además del legado que tiene Francisco y su paso por el Vaticano, el próximo vicario de Cristo sin duda también tiene que medirse muy bien y está dentro de un grupo nutrido de cardenales que próximamente se van a encerrar en el Vaticano durante este periodo, el cónclave para escoger al sucesor de el Papa Francisco.